Un cordial saludo a todos. Este video fue creado para describir el servicio de libertad financiera. El servicio está compuesto por un algoritmo de diagnóstico de libertad financiera que está disponible en mejoresusfinanzas.com si se suscribe al boletín de publicaciones. La mejor manera de entender el concepto de libertad financiera es formulándose la siguiente pregunta. Suponga que usted es un empleado o trabajador independiente y suponga que por alguna razón usted pierde ese trabajo. ¿Por cuánto tiempo puede usted mantener el mismo estilo de vida que tiene actualmente si no consiguiera otro trabajo? Quizás un mes o quizás 3, o de pronto usted tiene una excelente salud financiera y como tal está preparado para un imprevisto de esta naturaleza y por lo tanto cuenta con un fondo de emergencia que lo cubriría por 6 meses o más, que es la recomendación general. Pero, ¿qué sucedería si su respuesta fuera que no hay límite de tiempo? Es decir, que perder ese trabajo en realidad no es un problema porque existen ingresos paralelos automáticos de mínimo riesgo y de baja supervisión que cubren en la totalidad los costos de su estilo de vida. Si esa es su respuesta, quiere decir que goza de libertad financiera y que por lo tanto cuenta con ingresos pasivos, es decir, que tiene dinero trabajando para usted y no al revés. Para comprender el concepto de ingresos pasivos es fundamental entender que existen dos maneras en las que un individuo puede construir riqueza a través de sus inversiones. Existen estrategias de inversión que son activas y existen las que son pasivas. Las estrategias activas se caracterizan porque existe un alto grado de involucramiento y supervisión por parte del inversionista. Por ejemplo, comenzar un negocio propio, comprar y vender activos financieros en un mercado bursátil o de divisas, comprar una propiedad para remodelarla y venderla a un precio mayor, monetizar un talento propio a través de la venta de servicios profesionales, por ejemplo, un bufete de abogados, un consultorio médico, etc. El éxito de estas estrategias depende del esfuerzo y tiempo que dedique el inversionista a las mismas. La otra forma de construir riqueza es a través de inversiones pasivas. Una inversión pasiva es aquella en la que se invierte en un activo que genera flujo de efectivo y que no requiere mayor supervisión o esfuerzo por parte del inversionista. Ejemplos: invertir en una acción que genera dividendos, en un inmueble para arrendar, o en activos financieros como bonos, fondos de inversión o bienes básicos que generen beneficios por intereses o por valorización. También están las regalías por propiedad intelectual, como los libros, la música, el material audiovisual en línea, las aplicaciones para teléfonos inteligentes, etc. Todos son activos que, aunque requirieron una inversión en tiempo o en dinero en un momento dado, una vez están productivos generan flujo de efectivo de manera automática o semiautomática. El algoritmo hace dos preguntas. La primera es con respecto al ingreso ganado, entendiendo por ingreso ganado aquel que devenga como empleado o como trabajador independiente. La pregunta concreta es ¿qué porcentaje de su ingreso total es ganado? La segunda pregunta tiene que ver con sus gastos. La pregunta concreta es ¿qué porcentaje de sus ingresos se destinan a gastos? Entendiendo por gastos todos sus ingresos destinados a atender necesidades de consumo. Fíjese que en ningún momento el algoritmo pide valores absolutos de sus ingresos o sus gastos. ¿Por qué razón? Porque la libertad financiera no depende de valores absolutos. Ahí derribamos el mito que para tener libertad financiera hay que ser millonario. Falso. La libertad financiera depende fundamentalmente de unos pocos porcentajes y es posible alcanzarla con un ingreso o patrimonio modestos. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Medir la distancia entre ingresos pasivos y gastos. Si sus ingresos pasivos superan sus gastos, quiere decir que tiene libertad financiera y sacará 5 en el test. Si sus ingresos pasivos no superan sus gastos, el algoritmo cuantificará esa diferencia y le dirá en una escala de 0 a 5 qué tanto le falta para alcanzarla. Veamos cómo opera el algoritmo. Aquí están las dos preguntas que les comentaba en la diapositiva anterior. Solo se introducen datos en las celdas de borde azul y la respuesta sale automáticamente aquí donde dice puntaje de libertad financiera, entre 0 y 5, entendiendo por 0 ausencia absoluta de libertad financiera y 5 libertad financiera plena. En ese tercer renglón se calcula automáticamente el porcentaje del ingreso total que corresponde a ingresos pasivos. Y es automático porque, como dijimos antes, ingreso total es igual a ingreso ganado más ingreso pasivo. Así que si sabemos el porcentaje de ingreso ganado, aquí en la respuesta a la pregunta 1, el porcentaje de ingresos pasivos será siempre 100% menos dicho porcentaje, como se observa aquí. Veamos un primer escenario. Supongamos que el porcentaje de ingreso ganado es 100%, es decir, no hay ingresos pasivos. Este es el caso de ausencia absoluta de libertad financiera. Fíjese que no importa qué tan eficiente sea usted en sus gastos,
No importa si sus gastos representan el 20% del ingreso o el 80% del ingreso, en cualquier caso, el puntaje será cero, lo cual es consistente con la definición de libertad financiera que hemos dado anteriormente. Veamos el escenario opuesto, es decir, que todos los ingresos son pasivos. Colocamos 0% aquí en ingreso ganado, lo cual nos da 100% de ingresos pasivos. Como es de esperar, obtenemos puntaje de 5 en libertad financiera siempre que los egresos estén por debajo de los ingresos. Aquí lo podemos ver con 10%, con 50%, con 80%, incluso con 100%. El puntaje se mantiene en 5. ¿Qué pasa si en este escenario los gastos superaran los ingresos? Por supuesto, no es un escenario para nada deseable. Recuerde que un principio básico de salud financiera es que los gastos siempre deben ser inferiores al ingreso total. Pero en aras de ilustrar la operación del algoritmo, supongamos un escenario hipotético en el que los gastos dupliquen los ingresos. Como es de esperar, el puntaje de libertad financiera es severamente castigado. Y por supuesto, entre más grande sea la diferencia entre gastos e ingresos pasivos, menor será el puntaje de libertad financiera como se aprecia aquí. Ahora vamos por un escenario intermedio. Supongamos 50% de ingreso ganado y por lo tanto de ingreso pasivo también. Y gastos del 80% del ingreso total. Esto nos arroja un puntaje de libertad financiera de 3. ¿Qué tendría que hacer este individuo para alcanzar el puntaje de 5? Tiene dos opciones. Una es aumentar la eficiencia en los gastos bajándolos de 80% al 50% del ingreso. Esa es una opción. La otra alternativa, si no se quiere o no se puede reducir gastos, es aumentar los ingresos pasivos al 80%. Por ambos lados nos da un puntaje de 5. Como se puede observar, el algoritmo refleja fielmente el concepto de libertad financiera que hemos descrito. Lo que se analiza es la diferencia entre ingresos pasivos y gastos. Cuando los ingresos pasivos cubren de manera suficiente los gastos, se alcanzará la libertad financiera y el algoritmo le dará una calificación de 5. De lo contrario, la calificación será inferior a 5 y el puntaje dependerá del tamaño de dicha diferencia. Pero eso no es todo. El algoritmo también hace una clasificación de los ingresos pasivos y le permite al usuario calcular un coeficiente de pasividad y un ingreso pasivo ajustado dependiendo del nivel de esfuerzo y de incertidumbre. Me explico. No todos los ingresos pasivos tienen el mismo nivel de pasividad. Hay ingresos que son más automáticos que otros. El ingreso pasivo por excelencia es uno que tiene esfuerzo nulo e incertidumbre nula, como por ejemplo los intereses de productos del mercado de renta fija, CDTs, bonos, etc. Aunque su rentabilidad es muy baja, desde el punto de vista de pasividad, tienen una alta calificación porque no requieren mayor esfuerzo y no tienen mayor riesgo. Por el contrario, ingresos pasivos provenientes de operaciones en el mercado de bursátil o de divisas, por ejemplo, pueden no ser tan automáticos en el sentido que hay un esfuerzo y un riesgo asociados. Estos puntajes de esfuerzo e incertidumbre son números entre 0 y 3 y aunque la tabla tiene unos valores sugeridos por defecto, se han dejado como entradas al algoritmo para que el usuario las califique según su percepción individual. Estos puntajes de esfuerzo e incertidumbre permiten calcular un coeficiente P, que es el que mide el nivel de pasividad o automaticidad de un ingreso. Es un valor entre 0 y 1, siendo 0 pasividad mínima o nula y 1 pasividad máxima. A partir de este coeficiente se calcula un ingreso pasivo más real, PA, que lo que hace es ajustar el ingreso pasivo original teniendo en cuenta el coeficiente de pasividad. En esta columna se puede definir la distribución porcentual de los ingresos pasivos. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo la mitad de mis ingresos pasivos en inversiones y la otra mitad en bienes raíces. Como no son ingresos óptimamente pasivos, el puntaje de libertad financiera se ve ligeramente afectado a la baja. Si no se coloca ningún porcentaje, el algoritmo los clasifica de manera automática en la categoría Otros, que tiene por defecto esfuerzo e incertidumbre nulos, es decir, pasividad máxima y por lo tanto no afecta en absoluto el puntaje de libertad financiera. Y eso es todo. Espero que el video y que el algoritmo les sea de utilidad. Y si quieren saber más sobre temas financieros, suscríbanse a mi canal, síganme en redes sociales, suscríbanse al boletín de publicaciones de mejoresusfinanzas.com. Y si realmente están comprometidos con la transformación positiva de su vida financiera, les recomiendo mi libro Guía Práctica para Mejorar sus Finanzas, disponible en Amazon. Les dejo los datos en la descripción del video. Muchas gracias y hasta pronto.